El lector de tarjetas emitió un pitido y después parpadeó en rojo. Retiré mi tarjeta, la observé y lo intenté de nuevo. La misma luz roja, el mismo pitido silencioso. Eran las 7:48 de la mañana de un martes. Estaba de pie en la entrada lateral de Ardwick Capital Group, la misma puerta que había utilizado casi todas las mañanas durante 11 años. El guardia de seguridad, un hombre llamado Gerald, quien me había visto entrar temprano y salir tarde más veces de las que cualquiera de los dos podría contar, me miró por un segundo. Luego desvió la mirada. Ese fue el momento en que lo supe. No fue la tarjeta, fue Gerald, al desviar la mirada, quien me lo dijo todo. Me alejé de la puerta. Aún tenía mi café en la mano y la bolsa de mi computadora portátil al hombro. Me quedé allí durante unos 4 segundos. En esos 4 segundos no entré en pánico, no lloré. Sentí algo frío instalarse en mi pecho como agua helada vertiéndose lentamente y pensé, muy bien, así es como lo están haciendo. Una puerta se abrió desde el interior. Diane Pratt, la directora de Human Resources, estaba allí con un blazer oscuro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Detrás de ella estaba Brendan Holt. Quiero hablar de Brendan por un momento porque deben entender exactamente quién era. Brendan Holt llevaba 11 meses en Ardwick. 11 meses. Llegó con el grupo de capital privado Avaris Partners cuando estos adquirieron una participación mayoritaria en la firma 8 meses antes de aquella mañana. Su cargo era director de operaciones. Su trabajo real era hacer que la inversión de Avaris pareciera más limpia y eficiente sobre el papel, eliminando cualquier cosa que no produjera resultados visibles inmediatos. Usaba trajes caros y utilizaba muchas palabras como escalable, alineado y modernizado. Nunca, ni una sola vez en 11 meses, se sentó conmigo para entender qué hacía realmente mi departamento. Ese fue su error, el más grande que cometió. Diane me pidió que la siguiera, no a mi oficina, sino a una de las salas de conferencias con paredes de cristal cerca de la entrada, el tipo de sala en la que cualquiera en el edificio puede mirar hacia adentro. No sé si fue intencional. Tal vez lo fue, quizá querían que la gente lo viera, o tal vez era simplemente el lugar donde Diane había dejado sus cosas. Me senté frente a ambos. Diane tenía un guión impreso, podía verlo. De hecho había impreso lo que iba a decir, lo sostenía con ambas manos y leía de él. Me dijo que mi puesto iba a ser eliminado como parte de una reorganización estructural, que mi equipo sería absorbido por la cadena de mando directa de Brendan, que mi oficina ya había sido despejada de propiedad de la empresa, que mi acceso al sistema había sido revocado desde la medianoche anterior y que tenía 20 minutos para recoger mis pertenencias personales bajo escolta. Deslizó un paquete sobre la mesa, un acuerdo de indemnización. Podía ver la cláusula de no menosprecio desde donde estaba sentada. Estaba en negrita cerca de la parte superior de la segunda página. Brendan no dijo nada. Se quedó allí con las manos cruzadas sobre la mesa, como si estuviera viendo desarrollarse un simple trámite. Recogí el paquete, lo miré por un momento y lo dejé sobre la mesa. Necesitaré tiempo para que mi abogado revise esto antes de firmar nada, dije. Diane asintió. Está bien, respondió. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Esperaba algo más de mí, podía sentirlo. Esperaba lágrimas, una discusión o un momento de colapso visible que hiciera los siguientes 20 minutos más fáciles para ambos. La gente de Human Resources en situaciones como esta casi siempre espera una de esas cosas. Están entrenados para gestionar la emoción. Yo no le di nada. Mi nombre es Marina Jane. Tenía 43 años esa mañana. Había pasado 11 años en Ardwick Capital Group como directora de cumplimiento y gobernanza fiscal. Había construido cada pieza de su infraestructura de cumplimiento de la IRS desde cero, cada protocolo de declaración de impuestos, cada sistema de defensa de auditorías, cada relación con cada contacto regulatorio, cada proceso interno que mantenía a esta firma legalmente protegida y operacionalmente sólida. Yo lo había construido, yo lo dirigía y era la única persona en ese edificio que entendía realmente cómo encajaba todo. Cancelaron mi tarjeta, me entregaron una caja de cartón y una escolta me acompañó a través de la oficina que ayudé a construir durante más de una década. Luego me sacaron por la misma puerta lateral que Gerald ya no abriría para mí.
Caminé hacia mi coche, puse la caja en el maletero, me senté en el asiento del conductor por un momento y miré a la nada. Luego encendí el coche. No tenían idea, ni siquiera se acercaban. Creían que acababan de limpiar una línea presupuestaria, pero lo que realmente habían hecho fue quitarle el seguro a una granada en la que ellos mismos estaban parados. Y eran demasiado arrogantes para darse cuenta. Permítanme explicar algo sobre el capital privado porque importa aquí. Cuando una firma como Avaris Partners adquiere una participación mayoritaria en una empresa, no la compran porque amen el negocio. La compran porque creen que pueden reducirla, limpiarla y venderla por más de lo que pagaron. Ese es el modelo. A veces funciona, pero también falla espectacularmente cuando las personas que hacen los recortes no entienden lo que están cortando. Avaris miró a Hardwick y vio una firma con fuertes relaciones con los clientes, retornos decentes y lo que llamaron gastos generales excesivos. Instalaron a Brendan para reducir esos gastos. Brendan miró a mi departamento y vio un centro de costos, un equipo de cumplimiento, un grupo de personas que gestionaban el papeleo, presentaban documentos y se aseguraban de que se siguieran las regulaciones. No era glamuroso, no era visible, no era el tipo de cosa que aparece en una presentación para inversores como un motor de ingresos. Así que fui el blanco obvio. No tenía participación accionaria, no tenía asiento en la junta directiva y nunca fui del tipo que lucha por la visibilidad en la política interna de la empresa. Hice mi trabajo, lo hice extremadamente bien y confié en que la calidad del trabajo hablaría por sí misma. En una empresa sana, así es, en una empresa siendo reestructurada por personas que no entienden lo que están reestructurando, se convierte en un riesgo. Lo que Brendan no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que había pasado 11 años construyendo algo que llamo la arquitectura. El marco de cumplimiento de la IRS para una firma de asociación como Hardwick no es un archivador y un calendario, es un sistema vivo. Hardwick tenía más de 200 socios limitados. Cada uno de esos socios recibía un formulario K1 cada año. Ese es el documento que indica a cada inversor cuál es su parte de los ingresos, ganancias y pérdidas de la firma para fines fiscales. Conseguir que esos formularios K1 sean correctos no es simple. Requiere datos correctos, asignaciones correctas y tiempos correctos cada año en 200 situaciones de inversores independientes. Además de eso, Hardwick tenía obligaciones trimestrales de pago de impuestos estimados, un archivo completo de defensa de auditorías construido durante una década, protocolos de correspondencia activos con la unidad de coordinación de cumplimiento de la IRS y un conjunto de cartas de representación firmadas que regían cómo la firma se comunicaba con los reguladores. Nada de esto estaba debidamente documentado en los sistemas internos de Hardwick. Lo digo literalmente. Los procesos vivían en mis procedimientos, mis plantillas y mi propia memoria institucional sobre decisiones que se habían tomado años antes de que llegara el actual equipo ejecutivo. Cuando una firma toma una decisión de cumplimiento en el tercer año y esa decisión afecta a las declaraciones en el noveno año, necesitas a alguien que estuviera allí en el tercer año y entienda la cadena. Yo era esa persona. Siempre fui esa persona. Había un elemento en particular que importaba más que cualquier otra cosa. Varios años antes de que Brendan Holt cruzara la puerta de Hardwick, había gestionado la presentación de lo que se llama una elección de la sección 754. Esta es una elección fiscal que las asociaciones pueden hacer cuando los intereses de propiedad cambian de manos. Ajusta la base fiscal de los activos de la asociación cuando un socio vende su interés o cuando la asociación distribuye activos tras el fallecimiento de un socio. Es una elección perfectamente legal y válida, pero también es el tipo de elección que tiene consecuencias a largo plazo. Consecuencias que deben ser rastreadas, reveladas y mantenidas correctamente cada año después de ser presentadas. Esa elección existía en el sistema de la IRS, estaba activa y era completamente invisible para cualquiera dentro de Hardwick que no hubiera estado allí cuando se presentó y que no la hubiera gestionado desde entonces. Brendan Holt no sabía que existía. Su reemplazo, un analista junior, no sabía que existía. Diane Pratt, quien acababa de entregarme un acuerdo de indemnización con una cláusula de no menosprecio, no sabía que existía. Cuando salí hacia mi coche esa mañana con una caja de cartón y un paquete legal sin firmar, todo ese conocimiento salió conmigo. Esa noche el acuerdo de indemnización estaba sobre la mesa de mi cocina,
aún sin firmar, y mi teléfono estaba en mi mano, marcando el número de mi abogado. Aquí está el detalle sobre la IRS que la mayoría de la gente no comprende completamente hasta que les afecta directamente. A la IRS no le importa la política interna de tu empresa. No le importa que hayas reestructurado tu equipo directivo, no le importa que hayas traído a un nuevo director de operaciones de un grupo de capital privado que quería optimizar tus gastos, y no le importa que hayas despedido a tu directora de cumplimiento un martes por la mañana y la hayas sacado con una caja de cartón. La IRS se preocupa por una sola cosa: si presentaste lo que debías presentar a tiempo, correctamente y con la documentación de respaldo adecuada. Eso es todo. Esa es toda la relación. Y en el momento en que me sacaron de ese edificio, Hardwick Capital Group tenía un serio problema con esa relación y no tenían la más mínima idea. Permítanme explicarles exactamente qué estaba pendiente en el reloj cuando cancelaron mi tarjeta. El primer problema era el pago trimestral de impuestos estimados. Las asociaciones como Hardwick deben realizar pagos de impuestos estimados en un calendario trimestral para sus inversores. La siguiente fecha límite de pago estaba a 34 días de mi fecha de despido. Ese pago requería cálculos de asignación específicos, cálculos que extraían datos de los mismos sistemas internos que habían sido bloqueados parcialmente cuando revocaron mi acceso. El proceso para preparar ese pago no estaba escrito en ningún lugar de una manera que el equipo de Brendan pudiera simplemente tomar y seguir. Yo había sido quien lo ejecutaba cada trimestre durante 11 años. El segundo problema era más grave. En los meses previos a mi despido, había identificado una discrepancia en las declaraciones K1 del año anterior de Hardwick. No era una situación de fraude, sino un error de clasificación. El tipo de cosas que suceden en la contabilidad compleja de asociaciones cuando las metodologías de asignación cambian ligeramente entre años y la documentación no se actualiza por completo. Ya había comenzado el proceso de corregirlo a través de lo que la IRS llama una revelación voluntaria. La revelación voluntaria es importante, es la diferencia entre detectar tu propio error y que la IRS lo detecte por ti. Cuando lo detectas tú mismo y te presentas voluntariamente, la IRS generalmente trabaja contigo, las sanciones se reducen, el proceso es colaborativo y mantienes tu credibilidad como declarante. Cuando la IRS lo detecta primero, la dinámica cambia completamente. Las sanciones se vuelven automáticas, los intereses se acumulan y aparecen alertas de auditoría. Si el error afecta a múltiples inversores, como sucedía en este caso porque impactaba las estructuras K1 de los 200 socios limitados, las consecuencias se multiplican rápidamente. Estaba gestionando activamente ese proceso de revelación voluntaria cuando fui despedida. La declaración de corrección no estaba terminada. Estaba a medio preparar en un sistema al que el equipo de tecnología de Hardwick acababa de bloquearme el acceso. Y aquí está la parte que lo empeoró: cuando revocaron mi acceso al sistema, lo hicieron a fondo. Bloquearon mis cuentas, mi acceso a unidades compartidas, mi correo electrónico, mi sistema de gestión de documentos. Lo que no se dieron cuenta, porque nadie pensó en informarles al respecto, es que mi cuenta también era la administradora de acceso de respaldo para un archivo de documentos de cumplimiento específico. Cuando me bloquearon, también activaron un bloqueo secundario en ese archivo. El analista junior que había sido asignado para asumir mis responsabilidades, un joven llamado Todd que llevaba 2 años en la firma y cuyo historial era en modelado financiero y no en cumplimiento fiscal, no podía acceder completamente a los registros de declaración que necesitaba. Intenté advertir de esto genuinamente. Al salir, mientras la escolta estaba a mi lado y reunía mis últimos artículos personales, le dije a Diane Pratt directamente: el acceso al archivo debe ser restaurado para quien quiera que asuma las funciones de cumplimiento, o habrá problemas de declaración en los próximos 30 días. Diane me miró con esa misma expresión cuidadosa de Human Resources y dijo: el equipo de Brendan lo tiene bajo control, Marina. Gracias. Asentí, recogí mi caja y no dije nada más, porque la cuestión es que yo había hecho mi parte. Había dado la advertencia. Lo que sucediera después era totalmente responsabilidad de ellos. Fui a casa, me senté en la mesa de mi cocina junto a ese acuerdo de indemnización sin firmar, abrí mi computadora portátil y comencé a tomar notas. Quiero ser clara sobre algo: en las semanas posteriores a mi despido, no llamé a nadie en Hardwick para discutir, no envié correos electrónicos, no publiqué nada en LinkedIn, no llamé a antiguos colegas para desahogarme o reclutar aliados.
Ni traté de construir algún tipo de coalición interna. No hice nada de eso. La gente que nunca ha estado en una situación como esta a veces piensa que el movimiento correcto es luchar fuerte, de manera inmediata y pública. Adelantarse, hacer ruido, forzar una reacción. Casi nunca es el movimiento correcto. El ruido le dice a tu oponente exactamente dónde estás y qué estás pensando, el silencio no les dice nada. Y en una situación como la mía, el silencio era un arma. Así que me mantuve callada y trabajé. La primera llamada que hice fue a una abogada laboral llamada Patricia O'Day. Patricia fue recomendada por alguien en quien confiaba y, durante nuestra primera hora juntas, ya había encontrado algo útil. La propia política laboral interna de Argwick, la misma que se mencionaba en mi acuerdo laboral original, requería un periodo mínimo de notificación anticipada antes de cualquier eliminación de puesto. La notificación debía ser por escrito con un número mínimo específico de días antes de la fecha de despido. Argwick no lo había hecho, cancelaron mi tarjeta primero y me entregaron el papeleo después. Eso podría sonar como un tecnicismo, pero no lo era un incumplimiento contractual y nos dio una vía legal limpia y separada que no tenía nada que ver con la situación de la IRS. Dos vías significaban dos formas de presión. Patricia presentó una carta de demanda formal dentro de las primeras 2 semanas. La segunda llamada que hice fue más delicada. A lo largo de los años, había desarrollado una relación de trabajo con un especialista senior en cumplimiento en la unidad de coordinación de cumplimiento de la IRS. Quiero ser precisa sobre lo que hice aquí porque importa. No llamé para denunciar a Argwick, no llamé para activar una investigación. Llamé para hacer una pregunta de procedimiento, el tipo de pregunta que cualquier profesional de cumplimiento podría hacer en una situación que involucre un cambio en la estructura organizacional. Pregunté: cuando una firma que está activamente involucrada en un proceso de revelación voluntaria pierde a su punto de contacto designado, ¿el cronograma de revelación se pausa mientras se establece un nuevo contacto? La respuesta fue clara y directa: no. El cronograma de revelación voluntaria no se pausa. La IRS espera continuidad. Si el contacto designado de una firma cambia sin la debida notificación y sin una presentación formal de transferencia, el estado de revelación voluntaria puede pasar a inactivo. Y una vez que pasa a inactivo, el reloj que rige si la discrepancia es tratada como voluntaria o si se marca como una falla de cumplimiento no corregida, continúa corriendo. Les agradecí la aclaración, terminé la llamada y anoté exactamente lo que me habían dicho, palabra por palabra, en un cuaderno legal. Luego pasé los siguientes días haciendo algo que parecía casi ordinario, pero que fue en realidad la preparación más importante que hice durante todo este periodo. Revisé cada correo electrónico que había enviado desde mi cuenta personal a mí misma, cada nota que había guardado de reuniones a lo largo de los años, cada documento que había almacenado en mi archivo personal que reflejaba decisiones tomadas a nivel ejecutivo, aprobaciones, firmas, conversaciones de estrategia donde se habían planteado y reconocido las implicaciones de cumplimiento. No estaba inventando nada, estaba organizando lo que ya existía. Y lo que ya existía era considerable. Había correos electrónicos de antes de que llegara a Avaris donde el liderazgo anterior de Argwick había reconocido explícitamente la elección de la sección 754 y sus requisitos de gestión a largo plazo. Había notas de reuniones que documentaban conversaciones de riesgo de cumplimiento donde habían estado presentes altos ejecutivos. Había informes trimestrales que había enviado al equipo ejecutivo, firmados, fechados y distribuidos, que describían el estado del proceso de revelación voluntaria y el cronograma para su resolución. Y luego estaba el memorando. 8 meses antes de mi despido, había enviado un memorando formal de riesgo de cumplimiento a todo el equipo ejecutivo. El memorando era detallado, describía en un lenguaje claro lo que le sucedería a la posición de cumplimiento de la IRS de Argwick si el proceso de revelación voluntaria era interrumpido, abandonado o mal gestionado durante cualquier tipo de transición de liderazgo. Establecía los riesgos específicos, describía la elección de la sección 754 y sus requisitos de gestión, y detallaba la exposición a sanciones estimadas si se perdía la declaración trimestral o si la corrección K1 no se completaba a tiempo. Se lo había enviado a 6 personas. Brendan Hall estaba en copia. Su nombre estaba justo allí en el encabezado, enviado a su dirección de correo electrónico de Argwick, 8 meses antes de que hiciera que me sacaran del edificio.
Lo había recibido. Lo había leído o había elegido no leerlo. De cualquier manera existía. De cualquier manera no podría más tarde pararse frente a nadie, un juez, una junta, un inversor, un regulador, y afirmar que no había sido advertido. Miré ese memorando durante mucho tiempo, luego lo puse en la carpeta que estaba armando. La trampa estaba casi completamente preparada. Solo necesitaba esperar a que Hardwick cayera en ella. 36 días después de que me sacaran del edificio, mi teléfono vibró con un mensaje de un excolega. Sin contexto, solo un correo electrónico reenviado y una única línea. Pensé que deberías ver esto. Abrí el archivo adjunto. Era una comunicación interna de Hardwick Capital Group. El tipo de anuncio interno pulido que se redacta cuidadosamente, es revisado por comunicaciones y enviado desde el nombre de un ejecutivo para que parezca autoritario. El asunto era algo sobre la excelencia organizacional y el impulso operativo. El cuerpo del correo anunciaba lo que llamaba una nueva estructura de cumplimiento y reporte simplificada. Una reestructuración que, según el anuncio, representaba una mejora estratégica significativa para las capacidades de gobernanza de la firma. Lo leí 2 veces. Brendan lo había escrito él mismo, o al menos su nombre estaba en él. Cada línea estaba enmarcada como un progreso. La estructura de cumplimiento anterior se describía indirecta pero claramente como anticuada. La nueva estructura, su estructura con Todd manejando el día a día bajo la supervisión directa de Brendan, se describía como moderna, eficiente y construida para escalar. El lenguaje era lo suficientemente cuidadoso como para evitar nombrarme directamente, pero la implicación era obvia para cualquiera que hubiera estado dentro de esa firma. La vieja forma era el problema, la nueva forma era la solución. Dejé mi teléfono sobre la mesa de la cocina y me senté con eso por un momento. No porque doliera, no dolía, no realmente. Ya había superado la parte emocional de esto. Lo que sentí al leer ese correo fue algo mucho más tranquilo y mucho más útil que el dolor, fue claridad. Porque Brendan había cometido 2 errores en ese anuncio que iban a importar enormemente. El primero era este: el correo declaraba en lenguaje directo que el marco de gobernanza fiscal de Hardwick estaba totalmente modernizado y listo para el próximo ciclo de informes. Totalmente modernizado. Listo para el próximo ciclo. En el momento en que esas palabras fueron enviadas a cada empleado, miembro del personal de cara al cliente y parte interesada en el liderazgo de Hardwick Capital Group, la declaración de corrección K1 aún estaba sin terminar. El proceso de revelación voluntaria ya se había quedado en silencio. Todd todavía no podía acceder al archivo completo de cumplimiento. La fecha límite trimestral estaba a menos de 2 semanas. Nada de eso estaba listo. Nada de eso estaba modernizado. El sistema no funcionaba, apenas se mantenía en pie. Y Brendan acababa de poner esa afirmación por escrito bajo su propio nombre y distribuirla por toda la firma. El segundo error fue la firma. Al final del anuncio, Brendan había firmado no solo como director de operaciones, sino con una línea que lo identificaba específicamente como el ejecutivo responsable del cumplimiento, la supervisión y la gobernanza. Había plantado su bandera. Había puesto su nombre en la función de cumplimiento oficialmente en una comunicación documentada en el momento exacto en que esa función estaba rota y una agencia federal estaba a punto de enterarse. Reenvié el correo electrónico a Patricia. Ella me llamó en menos de 1 hora. Podía escucharlo en su voz, ese tono particular que tienen los abogados cuando llega una pieza de evidencia que no esperaban que fuera tan útil. Me dijo que guardara cada versión de ese correo electrónico que había recibido. Hablamos durante unos 40 minutos. La vía legal ya estaba en movimiento. El Consejo de Hardwick había respondido a la carta de demanda de Patricia con un rechazo desdeñoso, el movimiento estándar, diciéndonos esencialmente que nuestra reclamación de notificación contractual no tenía mérito y sugiriendo que consideráramos el asunto cerrado. Patricia esperaba eso. Ya había presentado la reclamación formal ante la autoridad laboral adecuada antes de que llegara la respuesta de Hardwick. La vía legal estaba oficialmente en el registro, avanzando independientemente de lo que el Consejo de Hardwick quisiera creer. Pero ambos sabíamos al estar en esa llamada, que la reclamación laboral era la palanca secundaria. La verdadera presión no vendría de nosotros, vendría de una agencia federal que no negociaba,
que no se preocupaba por el organigrama de Brendan y que no aceptaba el reestructuramos el liderazgo, como una explicación de por qué las obligaciones de cumplimiento no se habían cumplido. Solo teníamos que esperar. La fecha límite estaba a 11 días, y Brendan acababa de firmar su nombre en un documento diciéndole al mundo que su sistema estaba listo. No estaba listo y la IRS estaba a punto de descubrirlo por sí misma. La fecha límite pasó un jueves. No celebré, no sentí alivio ni emoción. Me senté en mi escritorio en la oficina de casa desde la que había estado trabajando durante 6 semanas, y anoté la fecha en mi cuaderno legal de la misma manera que había estado anotando todo lo demás, en silencio, con precisión, sin drama. Unos días después, tuve una llamada de procedimiento rutinaria con mi contacto en la unidad de coordinación de cumplimiento de la IRS. Estas llamadas no eran inusuales para alguien en mi contexto profesional. Los especialistas en cumplimiento hablan con los reguladores, es parte del trabajo. Pregunté en términos profesionales y generales sobre el estado de los procesos de revelación voluntaria cuando los cambios de punto de contacto no se notifican. Mi contacto confirmó lo que ya sabía: el proceso de revelación voluntaria que yo había estado gestionando para Arwick había pasado a estado inactivo. La firma no había presentado la actualización de contacto requerida. El proceso de corrección no se había continuado desde la perspectiva de la IRS. El asunto ya no estaba siendo resuelto activamente por el declarante. El reloj no se había pausado, había seguido corriendo y ahora había superado el umbral donde la declaración podía tratarse como totalmente voluntaria. Les agradecí y terminé la llamada. Agregué la fecha a mis notas. 49 días después de que Arwick me sacara del edificio con una caja de cartón, la IRS envió una carta de investigación de cumplimiento a Arwick Capital Group. Quiero ser clara sobre qué era esa carta y que no era una referencia criminal, no era un aviso de auditoría completa. Lo que era, y lo que la hizo tan significativa para una firma como Arwick, era una solicitud formal de documentación y aclaración con respecto a la declaración fiscal de la asociación durante los 2 años fiscales anteriores. Eso es la IRS diciendo, en un lenguaje muy formal y oficial: tenemos preguntas y esperamos respuestas, y ahora estamos observando. Para una firma con más de 200 socios limitados, ese tipo de carta no se queda contenida. Cada uno de esos socios había recibido formularios K1 de Arwick. Cada uno de esos formularios K1 ahora estaba potencialmente conectado a un periodo de declaración que la IRS estaba escrutando. Eso significaba que cada uno de esos inversores podría enfrentar una revisión secundaria de sus propias declaraciones fiscales individuales o de entidad, preguntas de sus propios contadores, llamadas de sus propios asesores, ansiedad sobre su propia exposición. Esto ya no era un problema interno de Arwick, era un problema que afectaba a 200 personas distintas que habían confiado a Arwick su dinero y sus registros financieros. Me enteré de la carta de la forma en que me enteré de muchas cosas durante este periodo, no desde dentro de la firma, sino desde fuera. 2 socios limitados me llamaron directamente. Ambos eran personas con las que había trabajado personalmente a lo largo de los años. Personas que me conocían, confiaban en mí y habían tratado conmigo directamente en cuestiones de cumplimiento antes. Cada uno había recibido su propia correspondencia de seguimiento de la IRS haciendo referencia a discrepancias en sus datos K1. Estaban asustados. Uno de ellos ya había llamado a su contador personal, el otro estaba preocupado por lo que esto significaba para una transacción inmobiliaria que tenía en proceso. Me preguntaron si podía ayudarlos a entender lo que estaba sucediendo. Escuché atentamente a ambos. Tomé notas. Les dije a cada uno que ya no estaba en Arwick y que no podía hablar de la situación interna de la firma, pero que investigaría qué recursos y opciones podrían estar disponibles para ellos como inversores individuales navegando una investigación de la IRS. No dije nada sobre lo que sabía. No mencioné el memorando. No mencioné el anuncio de Brendan. No dije ni una palabra sobre la elección de la sección 754 o el cronograma de revelación voluntaria. No lo necesitaba, la IRS ya estaba haciendo el trabajo y el nombre de Brendan Holt estaba firmado al pie de un documento que decía que todo estaba bien. Patricia me llamó un lunes por la mañana, unas 2 semanas después de que la carta de investigación de la IRS hubiera llegado a Arwick. Había recibido una llamada del Consejo Legal Externo de Arwick.
El mensaje fue enmarcado cuidadosamente, profesionalmente e incluso cálidamente, como un deseo de explorar la resolución del asunto laboral pendiente, una conversación de conciliación. Nada contradictorio, solo dos partes sentándose a encontrar un camino razonable hacia adelante. Patricia y yo lo hablamos durante unos 30 minutos antes de que ella les devolviera la llamada. Ambos entendíamos exactamente lo que estaba sucediendo. Hardwick había conectado los puntos. Habían recibido la carta de investigación de la IRS, habían mirado su situación de cumplimiento y se habían dado cuenta, probablemente por primera vez, de lo expuestos que estaban realmente. Y luego alguien, ya fuera su consejo externo o Clifton Mars de Avaris, había hecho los cálculos y comprendido que la persona que había construido todo ese sistema de cumplimiento, la persona que había gestionado la revelación voluntaria, la persona que entendía la elección de la sección 754 y cada declaración que la tocaba, era la misma persona a la que habían sacado del edificio 7 semanas antes con una caja de cartón y un acuerdo de indemnización sin firmar. Ya no querían luchar contra la reclamación laboral. Querían que desapareciera. Y querían que desapareciera rápidamente antes de que la situación de la IRS empeorara aún más, porque una Marina Jane callada era mejor para ellos que cualquier alternativa. Patricia aceptó la reunión. Elegimos no decir nada de antemano sobre lo que llevaríamos. Sin vista previa, sin señal. Simplemente confirmamos la hora, la ubicación, una oficina legal neutral en el centro, no las oficinas de Hardwick y los asistentes. El lado de Hardwick incluiría a su consejo laboral externo, Brendan Holt, Clifton Mars de Avaris Partners y un nuevo abogado fiscal cuyo nombre no reconocía y que, según todo lo que pude observar más tarde en esa sala, claramente había sido traído a último minuto e informado solo parcialmente de la situación. Patricia y yo llegamos juntas. Llevaba un blazer oscuro y una única carpeta de Manila. Nos sentamos. Dejé que el equipo de Hardwick abriera. Su consejo laboral lideró. El tono fue conciliador desde la primera frase. Reconocieron que el proceso de despido había sido abrupto, que mi permanencia había sido significativa y que Hardwick valoraba el trabajo que había contribuido durante muchos años. Estaban preparados para ofrecer una indemnización mejorada, una carta de referencia formal, un lanzamiento mutuo, total confidencialidad en ambas partes. Era una oferta limpia, generosa incluso comparada con lo que originalmente me habían entregado en esa sala de conferencias con paredes de cristal. Les dejé terminar. Luego me incliné hacia adelante y puse la carpeta de Manila sobre la mesa. La abrí. Dentro había un solo documento, 4 páginas, el memorando de riesgo de cumplimiento que había enviado al equipo ejecutivo de Hardwick 8 meses antes de mi despido. Lo deslicé al centro de la mesa para que todos pudieran ver el encabezado claramente, la fecha, la lista de distribución, la línea de asunto y el nombre de Brendan Holt en el campo de copia, tercero desde la parte superior. No alcé la voz. No me incliné hacia adelante. Mantuve mis manos planas sobre la mesa y hablé como siempre hablaba en entornos profesionales, clara, específica y sin palabras desperdiciadas. Expliqué lo que el memorando documentaba. Expliqué la elección de la sección 754, que era, porque importaba, que significaba su continua mala gestión para los socios limitados de la firma y para la investigación actual de la IRS. Expliqué el proceso de revelación voluntaria, donde estaba cuando fui despedida y qué le sucedió después de que me fui. Expliqué la fecha límite de declaración trimestral y lo que no se había presentado. Y luego puse una página más sobre la mesa, una copia impresa del anuncio de toda la firma de Brendan, aquel con el lenguaje sobre que el sistema de cumplimiento estaba totalmente modernizado y listo para el próximo ciclo de informes, aquel con su firma al final. Miré a Brendan cuando puse esa página hacia abajo, solo por un momento. Este anuncio se distribuyó 306 días después de mi despido, dije. En ese momento el proceso de revelación voluntaria ya se había quedado en silencio. La declaración de corrección no se había presentado y el sistema de archivos que Todd necesitaba acceder seguía bloqueado. Este documento dice lo opuesto a todo eso y tiene su nombre. Clifton Mars de Avaris no se había movido en unos 90 segundos. Estaba mirando las páginas sobre la mesa con una expresión que reconocí, la expresión de alguien haciendo cálculos muy rápidos sobre responsabilidad, exposición y lo que esta información podría significar si alguna vez llegaba a sus propios inversores.
El abogado fiscal pidió un receso. El equipo de Hardwick se puso de pie y se trasladó a la sala de conferencias contigua. Patricia y yo nos quedamos donde estábamos. A través de la pared podía escuchar voces. No las palabras, sino el tono, elevado, tenso. El sonido de personas recalibrándose muy rápidamente. Estuvieron fuera durante 14 minutos. Cuando regresaron, Brendenholt se sentó y no volvió a hablar durante el resto de la reunión. Ni una sola vez. Miró la mesa, miró a su abogado. No me miró a mí. La conversación que se reanudó ya no era sobre el acuerdo laboral. El consejo de Hardwick miró a Patricia y preguntó algo completamente diferente. Preguntaron qué se necesitaría, en términos del asunto laboral, para llegar a una resolución completa. Y luego cuidadosamente preguntaron si Marina estaría abierta a un acuerdo de consultoría para asistir con la estabilización de la situación de cumplimiento de la firma durante el proceso de investigación de la IRS. Patricia me miró. Yo miré al consejo de Hardwick. Díganme qué están proponiendo, dije. No volví a Hardwick. Quiero ser clara sobre eso. No tenía interés en volver a cruzar esas puertas como empleada, sentada en una versión reestructurada de mi antiguo puesto, informando a personas que me habían escoltado hacia afuera con una caja de cartón. Ese capítulo estaba terminado. Lo que negocié fue algo diferente, algo que funcionó enteramente bajo mis términos. Patricia pasó los siguientes días en discusiones detalladas con el consejo de Hardwick. Lo que finalmente alcanzamos fue una resolución de 3 partes. La primera parte fue un acuerdo completo de la reclamación laboral. Los términos eran significativamente mejores que la oferta de indemnización original, mejor compensación, un periodo de pago más largo y una retractación formal por escrito del lenguaje que había enmarcado mi despido como una eliminación de rol neutral al rendimiento. En términos simples, pusieron por escrito que la forma en que habían caracterizado mi salida no era precisa. Eso me importaba no por vanidad, sino para el registro. La segunda parte fue la cláusula de no menosprecio, pero mutua esta vez. Ellos no podían hablar negativamente de mí, y yo no estaba obligada a hablar negativamente de ellos. Nunca había planeado hacerlo. La tercera parte fue un acuerdo de consultoría pagado. Hardwick me contrataría a una tarifa que yo establecí para proporcionar una transferencia de conocimiento estructurada y documentada a un oficial de cumplimiento de reemplazo calificado. La palabra clave ahí es calificado. Tenía la aprobación final sobre quién era esa persona. No iba a entregar la arquitectura que había construido durante 11 años a otro Todd, la persona que asumiera ese rol entendería lo que estaba tomando. Me aseguré de eso. Lo que eso significaba en la práctica es que la firma que me había despedido, me había sacado bajo escolta y había intentado reemplazarme con un analista junior, ahora me estaba pagando, bajo mi horario y mi tarifa, para arreglar el desastre que habían creado. Diseñé el proceso de remediación. Trabajé con el contacto de la IRS que había mantenido durante años para restablecer el estado de revelación voluntaria, lo que requirió que Hardwick presentara una actualización formal de contacto, enviara la documentación de corrección vencida y pagara las sanciones asociadas. Las sanciones no fueron pequeñas. No daré un número específico, pero les diré que Avaris Partners, el grupo de capital privado que había instalado a Brendenholt y firmado mi despido, absorbió ese impacto financiero directamente. Apareció en sus números trimestrales. Su director de operaciones, Clifton Mars, tuvo que explicárselo a sus propios inversores. 4 meses después de esa reunión en la oficina legal neutral, Hardwick anunció discretamente un cambio en su estructura de liderazgo ejecutivo. Brendenholt ya no era director de operaciones. El anuncio lo describió como una evolución de liderazgo estratégico, el tipo de lenguaje que está diseñado para sonar deliberado y con visión de futuro, y no dice absolutamente nada real. No hubo escolta. No hubo caja de cartón. Solo hubo una salida muy silenciosa de una firma que había pasado 11 meses desmantelando una mala decisión a la vez. Me enteré por Patricia, quien lo había visto en un resumen de negocios. No sentí satisfacción exactamente, sentí algo más parecido a la finalización, como una larga ecuación que finalmente se había equilibrado. Los 2 socios limitados que me habían llamado en pánico, aquellos que habían recibido correspondencia de la IRS sobre sus datos K1,
tuvieron sus situaciones aclaradas y resueltas a través del proceso de remediación. Sus contadores pudieron trabajar con documentación actualizada. Las discrepancias se corrigieron. La exposición se cerró. Unas semanas después de que se finalizara la resolución, recibí 2 sobres por correo con unos días de diferencia. Ambos eran notas escritas a mano. Una me agradecía por atender el teléfono cuando no tenía por qué hacerlo. La otra decía simplemente que siempre habían sabido que yo era la persona que mantenía las cosas juntas allí. Guardo ambas notas en el cajón superior de mi escritorio. Hoy dirijo mi propia práctica de consultoría de cumplimiento. Es pequeña, intencional y enteramente mía. Mis 3 primeras cuentas de clientes vinieron de la propia red de inversores de Arwick, socios limitados y entidades asociadas que habían observado cómo se desarrollaba la situación de la IRS desde fuera y, discretamente, se comunicaron después de que el polvo se asentara. Sabían quién había construido el sistema. Sabían quién lo había arreglado cuando se rompió. Sabían a quién llamar. Pienso en esa mañana de martes a veces. El lector de tarjetas pitando en rojo. Gerald desviando la mirada. Diane Pratt con su guión impreso. Brendan Holt sentado frente a la mesa con las manos cruzadas como si estuviera viendo algo menor desarrollarse. Aquí está lo que sé ahora, y lo que sabía entonces, incluso si todavía no podía decirlo en voz alta. El poder dentro de una corporación no siempre es visible. No siempre es la persona con el título más grande o la oficina en la esquina, o el nombre en la parte superior del organigrama. A veces el poder está en los sistemas que nadie pensó en entender, en los procesos que nadie documentó porque asumieron que la persona que los dirigía siempre estaría allí, en el conocimiento institucional que sale por la puerta silenciosamente en una caja de cartón un martes por la mañana y no regresa a menos que así lo elija. Creían que me estaban borrando. Lo que realmente estaban haciendo era entregarme todo lo que necesitaba.